Doctor Santamaría, buenos días. ¿Puede escucharnos allá en España? Sí, ahora sí, perfectamente. Hola, buenos días. Sí, ahora sí, perfectamente. ¿Ya ven ustedes a mí? ¿Usted nos escucha bien allá en España, doctor? Sí, correcto, se escucha bien. No se escucha bien. Sí, correcto, se escucha bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con las palabras de la doctora Rosabel, directora de Educación Universitaria y Educación a Distancia. Los saludamos de parte de todas nuestras autoridades académicas en el marco de nuestro 19 aniversario institucional. Estamos conectados a nivel nacional con aproximadamente 20 filiales y unidades descentralizadas de educación a distancia, en cuyos auditorios, al igual que aquí en la sede central, con las alumnas de la Facultad de Educación de nuestra universidad, estamos prestos para poder escuchar su valiosa experiencia y la exposición que el día de hoy usted con toda voluntad ha aceptado colaborar con nosotros para disertar sobre los temas de su amplia y valiosísima experiencia que aquí en nuestra universidad siempre sabemos aprovechar. Muchas gracias ante todo por la buena disposición de siempre de colaborar, tanto usted como sus colegas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, desde los inicios de la implementación de esta modalidad de estudios en nuestra universidad. A todo nuestro público auditorio aquí en Lima y también en nuestras filiales y unidades de educación a distancia a nivel nacional, les presento al doctor Miguel Santamaría Lancho. Él es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia también en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado importantes puestos académicos en relación con el uso de las TICs, el uso de las nuevas tecnologías en educación a distancia. De 1994 a 1995 ha colaborado en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, formando parte de un equipo multidisciplinar Buenos días, el audio parece que se ha interrumpido. ¿Me pueden escuchar ahora? Bien. Ahora sí se le escucha claramente, doctor. De acuerdo. Doctor Santamaría. ¿Sí? ¿Sí nos escucha el doctor?
Sí, perfectamente. ¿Nos está escuchando correctamente en España? Sí, les escucho bien en España. Ok. Ya bien, doctor, entonces, solucionado este pequeño impasse técnico, damos entonces el pase para que pueda iniciar la conferencia. De acuerdo, gracias. No sé si pueden, por favor, poner en silencio el micrófono de la sala, porque tengo un efecto de eco. Bueno, antes de nada, quiero agradecer muy sinceramente a la doctora Rosabel Alarcón su muy amable invitación para poder participar con ustedes dentro de actos previstos para la conmemoración del 19 aniversario de la Universidad Alas Peruanas. Hace ya muchos años he tenido la suerte de estar en contacto con de conocer de cerca a los grandes profesionales que se desempeñan en su carrera. Por eso es para mí un honor poder intervenir y dirigirme a ustedes no solamente a la sede central en Lima, al conjunto de filiales, unidades descentralizadas que están conectadas esta tarde. Bueno, el tema que he elegido para mi intervención es cómo promover el talento innovador a través de la enseñanza en líneas. Habitualmente hablamos mucho y hemos venido hablando mucho de tecnología educativa, pero creo que cada vez deberíamos focalizar más y centrarnos más en cómo utilizamos estas tecnologías. Porque, como siempre decimos, las tecnologías son un medio y no son un fin. Voy a cambiar de diapositiva y les rogaría que por favor a través del chat me indiquen si están visualizando la siguiente diapositiva. De acuerdo, perfecto, muy bien. Me gustaría hablar de personas con talento. Cuando hablamos del talento y de personas con talento, probablemente a todos les vienen a la cabeza personas como Frida Kahlo, Salvador David, grandes científicos como Asimov, músicos como Pavarotti, etc. Pero no es de este talento del que me gustaría hablar esta tarde, ni tampoco de estas otras personas que también tienen otros talentos. De las personas de las que me gustaría hablar y del talento del que me gustaría hablar es del talento que creo que tienen todos los estudiantes a distancia. Yo siempre digo que cualquier estudiante a distancia es un emprendedor, y no un emprendedor en potencia. Es una persona que no se conforma con su situación, que tiene deseos de progresar profesionalmente y humanamente, y que se embarca en el esfuerzo y en la aventura que significa estudiar a distancia. Lo que yo quiero en esta intervención, en esta charla, es ver cómo podemos promover, potenciar y desarrollar el talento en el contexto de la educación superior y concretamente en personas adultas, personas como las que en muchas ocasiones recurren a las universidades a distancia para desarrollar sus carreras profesionales. Cuando hablamos de talento, hablamos de tres cosas. Hablamos de cómo desarrollar la creatividad, de cómo desarrollar la innovación y también de cómo desarrollar el emprendimiento. En esta charla, en parte me he inspirado en un libro de una profesora norteamericana, a la que ven ustedes en la fotografía, que es la profesora Tina Selig, quien en el año 2012 publicó un libro que tituló Ingenious. Era un libro en el que recogía una buena parte de sus experiencias. La doctora Selig es de origen neurocientífica. Ella intentó hacer una tesis doctoral que tenía como finalidad descubrir de dónde venían las buenas ideas. Es un buen tema para una tesis doctoral.
pero desgraciadamente la neurociencia no fue capaz de darle respuestas. Pese a todo, ella ha seguido trabajando en el ámbito del emprendimiento, del talento y de la creatividad, primero en el ámbito empresarial y desde hace ya algunos años en la Universidad de Stanford, donde dicta cursos sobre creatividad y sobre emprendimiento. Ella dice que el motor de la innovación y del emprendimiento está formado por un conjunto de piezas y de engranajes. Estas piezas y engranajes podríamos decir que se clasifican en las que tienen que ver con la persona, con cada una de las personas, y aquí estaríamos hablando del papel de la imaginación, del papel de los conocimientos, del papel de la actitud personal. Esto es un conjunto de elementos que influyen en el desarrollo del talento. De lo que nosotros vamos a hablar es cómo a través de la educación superior, a través de las tecnologías, podemos poner en marcha ese conjunto de elementos que tienen que ver con cada una de las personas. Pero además, en el desarrollo del talento, influyen otros elementos, otros factores, otras piezas que tienen que ver con el entorno de las personas. Me refiero a la cultura de la organización, la cultura en este caso de la universidad, al hábitat, es decir, al conjunto de elementos físicos o no físicos o virtuales que rodean a los estudiantes de la universidad y, por supuesto, a los recursos que la institución y las personas tienen en sus manos. Lo que vamos a ir viendo en mi charla es cómo desarrollar todas estas cosas a través del empleo de las tecnologías en los contextos de la enseñanza superior a distancia. Vamos a empezar hablando de la imaginación. La imaginación nos sirve para reenfocar los problemas, nos sirve para encontrar las preguntas correctas. Esto es muy importante. Entre las muchas anécdotas que se mencionan de Albert Einstein, hay una que dice que él afirmaba que si le planteasen un problema del cual dependiera su vida y le dieran solamente 1 hora para resolverlo, lo que haría sería dedicar 50 minutos de esa hora a reenfocar, a replantear el problema y dedicar los 10 minutos restantes a resolverlo. Vamos a ver qué es lo que quería decir Albert Einstein con esto. Miren, como profesores deberíamos saber que hay preguntas que encarrilan la mente de las personas y sin embargo hay preguntas que abren la imaginación, que abren la mente de las personas. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la pantalla ven ustedes 2 preguntas. ¿Cuál de ellas creen ustedes que abre la mente y cuál de ellas creen ustedes que la encarrila, que la encasilla? Bueno, pues probablemente todos ustedes se habrán dado cuenta de que la pregunta de la izquierda, que solo tiene una respuesta, es una de esas preguntas que encarrilan nuestra mente. Mientras que la pregunta de la derecha, que tiene soluciones infinitas, es una pregunta que abre nuestra mente. Es muy frecuente observar en entornos de enseñanza a distancia cómo los docentes solemos recurrir a pruebas como la que ven en la pantalla, pruebas tipo test. Y estas son las típicas preguntas que efectivamente pues hacen o contribuyen a cerrar la mente de nuestros estudiantes, porque les estamos preguntando por la única respuesta válida para una cuestión. Es cierto que hay algunas variantes, como por ejemplo ese otro tipo de pruebas test, en la que pedimos al estudiante que en lugar de seleccionar la respuesta correcta, nos diga o nos marque cuáles de ellas son correctas, porque hay más de una correcta. Lo ideal, obviamente, sería no tener que recurrir a pruebas tipo test y poder utilizar otro tipo de ejercicios como comentarios de series estadísticas o de textos que efectivamente contribuyen a abrir las mentes de nuestros estudiantes. La manera en que formulamos un problema determina y condiciona la respuesta que vamos a recibir. Esto es muy importante. Enseñar a nuestros estudiantes a formular bien las preguntas, a formular bien los problemas, es algo que tiene una importancia decisiva en la formación de estas personas.
Miren, cuando los Estados Unidos se embarcaron en la carrera espacial en los años 60, los científicos de la NASA se plantearon un problema que parecía trivial, pero que sin embargo era muy importante. Se plantearon cómo fabricar un bolígrafo que permitiera a los astronautas escribir en condiciones de ingravidez. E hicieron un diseño de un bolígrafo que contenía una cápsula de gas presurizada que efectivamente permitía escribir con bolígrafo en entornos de ingravidez. Este proyecto requirió la inversión de millones de dólares para fabricar este prototipo, pero efectivamente lo consiguieron. Su pregunta era cómo conseguir que un bolígrafo funcione en condiciones de ingravidez. Como ustedes saben, los rivales de los norteamericanos en la carrera espacial fueron los soviéticos. Y los ingenieros soviéticos se plantearon una pregunta muy distinta. Ellos no preguntaron cómo hacer que un bolígrafo funcione en condiciones de ingravidez. Ellos lo que se preguntaron es cómo o con qué puedo escribir en condiciones de ingravidez. Y a continuación van a ver ustedes cuál fue su solución tecnológica. ¿Lo ven? Efectivamente, un lapicero, un simple lapicero, permite escribir en condiciones de ingravidez. Con ello, lo que quiero decir es que vean ustedes cuál es la importancia de aprender a reformular los problemas. De esto es de lo que hablaba Einstein. Antes de ponerme a resolver el problema, voy a intentar reformular el problema. Y esto nos ocurre muchas veces en enseñanza a distancia, y les voy a poner un ejemplo de mi universidad. Durante mucho tiempo en la UNED hemos estado preocupados en cómo hacer que los estudiantes acudieran a las tutorías en nuestros centros presenciales, a las tutorías presenciales en nuestros centros. Cuando en realidad el problema no es cómo hacer que los estudiantes vayan a las tutorías. La pregunta que deberíamos y que nos formulamos es cómo hacer llegar las tutorías a los estudiantes. Y gracias a esta reformulación del problema, pues hemos desarrollado todo un conjunto de herramientas tecnológicas similares a las que estamos utilizando ahora, que combinadas con un repositorio, con una central donde almacenamos todas las grabaciones de tutoría, permiten a los estudiantes disfrutar de este servicio sin necesidad de tener que llevar a cabo desplazamientos. Es otro ejemplo de cómo la imaginación nos lleva a reformularnos las preguntas que nos hacemos. La imaginación, además de ayudarnos a reenfocar los problemas, nos permite poner en cuestión las cosas ya establecidas. Esto siempre ha sido así, esto siempre lo hemos hecho así, con lo cual siempre deberemos seguir haciéndolo de esta manera. Sin embargo, la historia de la ciencia nos da muchos ejemplos de cómo poner en cuestión cosas que durante siglos no se habían puesto en cuestión, permitió generar grandes avances científicos. Copérnico, a quien ven ustedes en la imagen, de repente pensó, ¿y si la Tierra no fuera el centro del universo? Durante siglos los hombres habían pensado que la Tierra era el centro del universo e intentaban explicar el sistema planetario, el universo en función de este punto de partida. Como bien saben ustedes, ese simple cuestionamiento de un hecho que siempre había sido admitido como tal, contribuyó a revolucionar la astronomía y el conjunto de ciencias que tienen que ver con el universo. Otro ejemplo que les voy a poner antes de entrar ya a cómo aplicamos esto en el entorno de la enseñanza a distancia y de las tecnologías. La publicidad. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad? Bueno, pues la finalidad de la publicidad es dar a conocer al público, a los posibles clientes, pues una empresa, un servicio, un producto, para mostrárselo a los clientes. Es decir, la finalidad de la publicidad es hacer ver a los clientes las ventajas que tiene un determinado servicio. Lo que ven en la fotografía es una imagen de una tintorería. No sé si así allí en Perú también llaman así a este tipo de establecimientos donde podemos acudir a lavar nuestra ropa o a que nos la planchen, ¿no? Es una tintorería que está pequeña, es un negocio familiar en un barrio de Barcelona. Muy bien, vamos a ver qué hicieron con esa tintorería. Bueno, ¿qué ocurre
si un publicitario de repente ocurre que para dar a conocer algo, lo mejor no es mostrarlo, sino ocultarlo. ¿Qué ocurre cuando un publicitario piensa que la mejor forma de dar a conocer un restaurante es disfrazarlo de tintorería? Lo que estaban viendo ustedes es la puerta de entrada a un restaurante. Como pueden imaginar, este restaurante pues es muy conocido en Barcelona. Precisamente no porque se anunciaba como un restaurante, sino porque aparecía una tintorería, pero en realidad detrás de eso estaba un restaurante. Es decir, se puso en cuestión el dogma de la publicidad, que no es otro que dar a conocer el servicio o el negocio que queremos promocionar. Aquí lo que se hizo fue ocultarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo se pueden aplicar también estos principios al ámbito de la enseñanza a distancia. Bueno, algo que para todos nosotros es muy evidente desde que empezamos a ir a la escuela y hasta la universidad y cuando somos docentes, lo establecido es que los profesores ponen los exámenes y los estudiantes los contestan. Pero ¿qué ocurre si damos la vuelta a esto? ¿Qué ocurre si fueran los estudiantes los que pusieran los exámenes? Y aquí les voy a contar una experiencia que hicimos en mi asignatura en la UNED. Hace 2 años decidimos que por qué no hacer que fueran los estudiantes los que propusieran el examen. La idea era animar a los estudiantes a que elaboraran preguntas tipo test. Con esas preguntas tipo test, una vez revisadas y discutidas y validadas por los docentes, formábamos un banco de preguntas y el 30% de las preguntas del examen formaban parte de ese banco de preguntas que habían elaborado los estudiantes. Cuando nosotros poníamos los exámenes, nuestros estudiantes estudiaban para memorizar. Querían ser capaces de reconocer la respuesta correcta. Llegaban incluso algunos de ellos a aprenderse colecciones de preguntas de años anteriores. Pero ¿qué ocurrió cuando les dijimos, no, ustedes van a poner el examen, ustedes van a poner preguntas para el examen? Pues lo que observamos es que los estudiantes empezaron a hacer lectura analítica del texto. Dejaron de estar obsesionados por memorizar. Tenían que ser capaces de discriminar dentro del libro qué era lo importante y qué no era importante. Tenían que redactar preguntas tipo test, y redactar preguntas tipo test es muy complicado. Hace falta tener un gran dominio de la expresión escrita y del lenguaje técnico de la disciplina para poder hacer buenas preguntas. Y finalmente los estudiantes tenían que debatir con otros estudiantes y con los profesores la validez de las preguntas que habían redactado. Es decir, cuando dimos la vuelta, cuando dijimos ¿por qué no pueden poner el examen los estudiantes?, cambiamos la manera en que los estudiantes estaban estudiando, estaban realizando la asignatura y les dimos oportunidades de desarrollar capacidades como la lectura analítica, como la expresión escrita, como el debate para defender la validez de sus preguntas, etcétera, etcétera. Y todo ello fue porque pusimos en cuestión que éramos nosotros quien poníamos los exámenes. Bueno, finalmente, para terminar de hablar de la imaginación también nos permite combinar ideas que nos conducen a innovaciones. Y les voy a poner algunos ejemplos de cómo la combinación de ideas da lugar a innovaciones. Cuando vemos un ferrocarril moderno como el que tenemos en la fotografía, quizás podamos pensar que en algún momento de la historia, quizá en el siglo XIX, a alguien se le ocurrió construir unos raíles metálicos entre 2 ciudades y colocar sobre ellos un ferrocarril. Bueno, lo cierto es que el ferrocarril no apareció así. Como saben, como ya se ha dicho, soy profesor de Historia Económica. Y el ferrocarril es uno de los tantos ejemplos que encontramos en la historia de las innovaciones de cómo una innovación simplemente a veces es el resultado de juntar cosas que ya conocíamos. Vamos a ver cómo se desarrolló el ferrocarril muy rápidamente. Miren, en el siglo XVII, en las minas de carbón de Inglaterra, se utilizaban este tipo de carretillas de madera con ruedas metálicas y raíles metálicos para extraer el carbón de las minas. Mujeres y niños eran los encargados de empujar estas vagonetas. Unos años después, otra persona empezó a utilizar la energía del vapor para extraer agua de las minas, para evitar que las galerías se inundasen. Es la máquina de vapor
conocida como máquina de vapor atmosférica o de Newcomen. Un paso más se dio hacia el ferrocarril cuando se unió esa máquina de vapor a las cuerdas con las cuales se extraían las vagonetas de las vías. Otro paso fue el que alguien colocó una máquina de vapor sobre una superficie con ruedas para desplazarse por caminos. Y finalmente, y después casi de un siglo, llegamos al ferrocarril. Es decir, las innovaciones en muchos casos proceden de combinar cosas que ya conocíamos. Otro ejemplo que les voy a poner. Miren, esta palabra en japonés representa una afición que tienen muchos japoneses que se llama Shindogu y que se define como el arte de crear cosas inútiles. Existe toda una asociación internacional en la que se definen cuáles son las buenas características de estas cosas inútiles. Les voy a poner algunos ejemplos. Probablemente todos nosotros nos hemos enfrentado a la necesidad de limpiar un cuchillo manchado de mantequilla. Bueno, pues dentro del Shindogu a alguien se le ocurrió empezar a utilizar barras de mantequilla en este tipo de soportes, con lo cual no era necesario manchar cuchillos. Otro ejemplo podría ser el que vemos en la fotografía. Todos sabemos lo complicado que es introducir gotas en el ojo cuando tenemos que hacerlo nosotros mismos. Pues dentro del Shindogu a alguien se le ocurrió fabricar ese tipo de gafas. Son simplemente algunas bromas respecto a cómo la combinación de cosas que conocemos permite resolver algunos problemas. ¿Cómo aprovechar el agua de la lluvia para evitar la sequía? Pues aquí ven ustedes cómo a alguien se le ocurrió hacer un paraguas invertido para recoger el agua de la lluvia. Bien. Miren, en esta pantalla probablemente verán ustedes que aquí no hay nada que no conozcan. Tenemos un profesor que está en una pizarra, tenemos a una mamá ayudando a hacer los deberes a su hija, tenemos a un grupo de estudiantes que están resolviendo juntos problemas, tenemos a una persona haciendo preguntas tipo test, tenemos el logo de la conmemoración de los 10 años del OpenCourseware del MIT, el logo de YouTube, la plataforma Moodle, unos foros. Quizás las imágenes que les resulten más novedosas o más desconocidas sean esas que ven en el centro de la pantalla, en las que podemos observar a unos niños que están observando una computadora. Esta es una experiencia que llevó a cabo el doctor Sugata Mitra en la India, que consistió en empotrar en un muro, en un suburbio de Nueva Delhi, un ordenador y dejar que los niños pudieran manejarlo libremente. Al cabo de unas semanas, los niños habían aprendido a manejar el ordenador por sí solos y eran capaces de navegar por Internet. Es decir, demostró la capacidad que tienen los humanos de aprender en grupos. Bueno, pues todas estas cosas que conocemos desde hace muchos años son las que hace 2 años dieron lugar a una de las que se han considerado las grandes revoluciones recientes de la enseñanza a distancia. Me estoy refiriendo a los MOOCs. Los MOOCs, en realidad, no son más que una combinación, si lo piensan, de todas aquellas cosas que acabamos de ver. Acabamos de ver cómo dentro de los MOOC tenemos profesores que están explicando a través de vídeos en YouTube, tenemos compañeros que se ayudan, personas que aprenden en grupo, foros, etcétera, etcétera. Es decir, los MOOC, que constituyen una gran innovación, en realidad ha sido el producto de juntar cosas que todos conocíamos, ¿no? La imaginación nos ayuda a ello, la imaginación nos ayuda a unir cosas que ya conocíamos. ¿Cuál es el papel de los conocimientos? Bueno, los conocimientos en este proceso de construcción del talento son la caja de herramientas de la imaginación. Es muy difícil que alguien que no sabe nada pueda imaginar cómo combinar cosas para hacer innovaciones. Por eso es muy importante trabajar los conocimientos. Y cuando hablamos de conocimientos, tenemos que diferenciar los conocimientos de la información. Hoy en día vivimos rodeados de información, pero esa información no se transforma siempre en conocimiento. Y de hecho, muchos de ustedes probablemente se hayan encontrado a veces con estudiantes que ante la necesidad de tener que redactar un ensayo sobre cualquier tema, lo que hacen es cortar y pegar información. Es decir, no consiguen convertir la información en conocimiento y reelaborarla para hacerla propia, sino que se limitan a cortar y pegar.
¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, pues yo lo que he empezado a hacer desde hace unos años, cuando les pido a los estudiantes que me hagan un trabajo, es decirles que no quiero un trabajo escrito, sino que quiero una presentación multimedia. Fíjense, una presentación multimedia de un estudiante no se puede cortar y pegar. El estudiante podrá buscar imágenes en internet, podrá hacer lo que quiera, pero al final él tendrá que tomar toda esa información, tendrá que reelaborarla para, con sus propias palabras, convertirla en una pieza multimedia. Esto a un estudiante le sirve para aprender a estructurar la información, para desarrollar la competencia de la expresión oral, para empezar a ser competente en el uso del lenguaje audiovisual, que es el lenguaje del siglo XXI, y también para aprender a utilizar herramientas de producción multimedia. Este es un ejemplo de cómo podemos trabajar con tecnologías, el desarrollo, la adquisición, la apropiación de la información para su transformación en conocimientos y de paso evitar esa lacra que constituye el plagio de Internet, el cortar y pegar. El conocimiento de los problemas del entorno es también muy importante. Lo que ven ustedes en la pantalla son imágenes del sistema de evaluación institucional de la UNED, ¿no? Es muy importante para las instituciones tener canales para conocer cuáles son los problemas de los estudiantes, ¿eh? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y es el afirmar que los problemas son la materia prima con la que se hace la innovación. Es decir, una gran innovación, una innovación de $1 millón, es algo que resuelve un problema de $1 millón. Tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes a tomar conciencia de los problemas de su entorno, porque es ahí, en esos problemas, donde van a encontrar, como digo, la materia prima para la innovación. Y pasamos ahora a otro elemento, el tercero de los elementos que integran la formación del talento en la persona. Hemos hablado de la imaginación, hemos hablado de los conocimientos y ahora de la actitud, ¿no? La actitud es lo que tiene que ver con la motivación. Y es tan importante como los otros dos elementos. Miren, aquí tenemos dos construcciones. La de la izquierda es un puzzle formado por un conjunto de piezas, cada una de las cuales tiene su lugar. Lo que hay a la derecha es algo que puede ser una concha, un edredón, algo que se ha fabricado con retales, algo que se ha fabricado cogiendo lo que teníamos a mano. Las piezas de los retales no tienen por qué ser iguales. Podemos combinar diferentes tipos de piezas para elaborar cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues una persona que tiene talento emprendedor es una persona que en lugar de hacer puzzles, es decir, que en lugar de coger piezas para encajarlas, hace este tipo de artesanía o de labores que ven ustedes en la imagen de su derecha. La motivación nos sirve para resolver los problemas, ¿no? Y hay muchas personas a las cuales se las forma para resolver puzzles. Hay muchas personas que han sido formadas simplemente para encajar piezas en un lugar. Pero ¿qué ocurre cuando te falta una pieza? Pues lo que ocurre es que te quedas la tarea a medio hacer. Por eso tenemos que desarrollar a nuestros estudiantes la capacidad de utilizar los recursos, las piezas con las cuales cuentan en su entorno, y no esperar a tener todas las piezas. Otra actitud muy importante que tenemos que inculcar en los estudiantes es esta que tiene que ver con la ley de Murphy. Saben ustedes que la famosa ley de Murphy lo que afirma es que si algo puede ir mal, irá mal. Es decir, si la tostada puede caer del lado de la mantequilla, caerá del lado de la mantequilla. Bueno, pues un emprendedor reformula la ley de Murphy en el siguiente sentido, y dice, si algo puede ir mal, arréglalo. Es decir, lo que tenemos que hacer es acostumbrar a nuestros estudiantes a que frente a una adversidad, en lugar de decir, esto va a ir mal, esto va a salir mal, lo que tienen que tener es la capacidad y el talento para abordar y para resolver el problema. Bien, hemos visto ya esos elementos que dan lugar o que facilitan, que favorecen el desarrollo del talento en las personas: la imaginación, los conocimientos y la actitud motivadora. Vamos a ver ahora de qué manera el entorno de una institución puede contribuir también a desarrollar el talento. Y empezamos hablando del hábitat, del entorno físico en el cual se desarrolla la actividad. Van a ver a continuación en sus pantallas un conjunto de fotografías. Estas fotografías, lo que yo les preguntaría es si creen ustedes que se corresponden con espacios de trabajo, con oficinas o con guarderías.
En algunas de ellas vemos una serie de colores, etcétera, y de hecho parece que el entorno o el ambiente de una guardería está más pensado para desarrollar la imaginación que el entorno de una oficina. Al ampliar las fotografías, podrán ver que algunas de las imágenes que pensábamos que eran guarderías, en realidad son oficinas. Por ejemplo, esta imagen, la imagen número 2, es una oficina de Google. La imagen número 6, en la cual aparece un tobogán, es una imagen de una oficina de Google. Y la imagen número 8 es también la imagen de una oficina de Google. El resto, la imagen 4, la imagen 3, la imagen 7, la imagen 9, son ejemplos de entornos de trabajo. Pero, como digo, si queremos desarrollar la imaginación y la creatividad, probablemente este tipo de entornos, tipo Google, van a ser más útiles. Los profesores que trabajamos en entornos virtuales a distancia tenemos una gran ventaja a la hora de crear hábitats que favorezcan la imaginación. Seguramente sería muy difícil convencer al gerente y al rector de una universidad presencial en que cambiaran los mobiliarios de las aulas, que pusieran sofás, que instalaran toboganes en las escaleras como hace Google. Eso no sería fácil en un entorno presencial. Pero ¿qué ocurre en un entorno virtual? Bueno, en la imagen están viendo ustedes una imagen de una plataforma de e-learning, como pueda ser Moodle o Blackboard, que utilizan ustedes, o en este caso ALF. Esta sería la visión de mi asignatura, donde tenemos pues un conjunto de iconos, con foros, con exámenes, con tareas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurriría si un estudiante cuando accede a la asignatura de Historia Económica, en lugar de encontrarse con esto, se encontrara con esto otro? Se encontrara con un curso que dijera curso de Historia Económica para viajar en el tiempo. Y se encontrara enlaces a un control de emisiones, a próximas salidas o viajes hacia diferentes lugares del pasado, a encuentros atemporales, a trivials, a misiones, a códigos para circular por el tiempo. Probablemente estaríamos abriendo la imaginación de estos estudiantes y fomentando su creatividad. O les pongo otro ejemplo. ¿Qué ocurriría si en lugar de encontrar una imagen tradicional se encontrara algo como esto? Que imita pues la página de un periódico de Chronicle, dice noticias de historia económica, y donde aparecen anuncios por palabras como por ejemplo este, donde se dice ¿quieres saber qué va a caer en el examen de historia económica de la UNED? 10 años de experiencia en el espionaje académico y miles de aprobados nos avalan. Este enlace estaría dirigiendo hacia un banco de preguntas de años anteriores, o viéramos un anuncio que dice oportunidad, libro de historia económica, muy buen estado, última edición, un libro de historia que empieza por el final, o un anuncio como el que ven aquí, en el que una productora de multimedia está buscando guionistas, realizadores multimedia, infografistas, y se dice, no se requiere experiencia previa, aprende de forma creativa a buscar de forma efectiva en Internet, realizar clips multimedia, vídeos, infografías, todo ello mientras estudias historia económica. Formación a cargo de la empresa. Remuneración 6 créditos FTS. Enviar currículum y referencia, contacto, foro, Clio, etcétera, etcétera. Es decir, en un entorno virtual podemos perfectamente desplegar nuestra imaginación para hacer entornos, hábitats que estimulen la creatividad de nuestros estudiantes. Otro elemento del hábitat son las normas, las reglas. Y las reglas incluyen restricciones, incluyen incentivos e incluyen recompensas. Cuando yo era vicerrector, me llegó una queja de un conjunto de estudiantes que decían que una profesora había establecido una regla con la cual no estaban en absoluto de acuerdo. La profesora había escrito en el foro, ojo, preguntar quita puntos. Claro, los estudiantes decían, pero ¿cómo preguntar a un profesor me va a quitar puntos? Claro, realmente la profesora había dicho algo más. La profesora había dicho, ojo, preguntar en un foro cosas que ya se han dicho o explicado, les quita puntos. Si queremos formar estudiantes que sean capaces de gestionar la información, que sean capaces de manejar la información, no podemos permitir que un estudiante que ha recibido una información pregunte otra vez por ella. ¿De acuerdo? Es decir, hay reglas o incentivos que también nos van a ayudar en esta tarea. Y llegamos a un punto muy curioso, que es el punto de los recursos.
Los recursos yo creo que son la gran distracción para desarrollar el talento. ¿Y por qué son la gran distracción? Pues mirad, porque los recursos a veces se asocian siempre con dinero, y no todos los recursos son dinero. También es verdad que solemos pensar más en aquellos recursos que no tenemos que en los que tenemos. Y solemos pensar en los recursos que tienen otros. Cuando empezó todo el tema de los MOOC, pues Coursera, uno de los grandes portales, decía que el desarrollo de un MOOC era, por lo menos, necesitaba de un presupuesto de $50.000. Tenemos universidades como la Universidad de Princeton, que tiene un presupuesto anual de $13.000 millones. Entonces, tendemos siempre a pensar en los recursos que tienen otros y en los que no tenemos nosotros. Y hay muchos recursos que por enfocar así el problema no somos conscientes de ellos. En la UNED, para desarrollar este tipo de cursos, como el que tuve ocasión de trabajar con otros compañeros, desde luego no necesitamos $50.000. Es decir, las cosas se pueden hacer con mucho menos recursos, ¿no? Y a veces pensamos que elementos que pueden considerarse como un problema, que es por ejemplo el elevado número de estudiantes. La UNED tiene más de 250.000 estudiantes y pensamos que esos 250.000 estudiantes necesitan una gran cantidad de recursos económicos, y esto es cierto. Pero no pensamos en que estos estudiantes también son un recurso para la universidad. Me voy a explicar. Muy probablemente todos ustedes hayan oído hablar de algo que se llama crowdfunding, es decir, el financiar iniciativas de carácter social, cultural, etcétera, mediante pequeñas aportaciones de muchas personas. Todos ustedes saben que el presidente Obama de Estados Unidos financió su primera campaña no recurriendo a grandes donantes, a grandes empresas, sino recurriendo a donaciones de 10, 5, 15 dólares hechas por millones de personas, ¿no? Todos conocemos el ejemplo de la Wikipedia. La Wikipedia es el resultado de la aportación de un reducido número de personas. Bueno, pues tenemos que ser capaces de descubrir cuáles son los beneficios que tiene la colaboración masiva en Internet. Pongo otro ejemplo. Muy probablemente la mayor parte de ustedes en alguna ocasión ha rellenado un CAPTCHA. Un CAPTCHA es algo parecido a esto que ven aquí. Digamos que lo que nos sirve es para saber cuándo un servicio, como por ejemplo el correo, crear una cuenta de correo electrónico, lo está demandando una persona o un robot. Bueno, alguien calculó que cada día en el mundo se introducen 200 millones de CAPTCHA, y que si se tardan 10 segundos en introducir un CAPTCHA, esto supone que cada día se dedican 500.000 horas de trabajo de cerebros humanos a introducir CAPTCHAs. Y hubo una persona en una universidad norteamericana, una persona de origen guatemalteco, que se llama Luis von Ahn, que pensó, ¿y por qué no sacar partido de estas 500.000 horas diarias de trabajo? Y entonces lo que inventó fue el doble CAPTCHA. El doble CAPTCHA, como ven ustedes en la pantalla, nos pide que introduzcamos dos palabras. Una palabra cuyo significado conocemos y que nos sirve para comprobar que es una persona, y otra que procede de una base de datos elaborada por Google dentro de un proyecto para digitalizar todos aquellos libros de la historia de la humanidad que no tienen derechos de autor. Es decir, se digitalizaron miles de libros antiguos, algunas de cuyas páginas estaban deterioradas y era difícil a un ordenador reconocer las palabras que allí figuraban. Lo que se hizo fue empezar a preguntar esto, y lo que se hacía es que cuando varias personas coincidían en identificar una palabra con una palabra en concreto, esa palabra se daba por válida. Y esto está permitiendo a Google identificar 100 millones de palabras al día, lo que equivale a poder, con ese trabajo de cerebros humanos, transcribir 2,5 millones de libros al año. Es un ejemplo de cuál es el poder de la masa en Internet, ¿no? Y en la UNED estamos intentando convertir la desventaja de ser una universidad masificada para hacernos una universidad masiva. Y por ejemplo, estamos intentando aplicar esta filosofía a los trabajos de fin de grado, haciendo que cada estudiante participe en un trabajo de fin de grado en el cual aporta una piececita de un gran proyecto de investigación, de elaboración de informes, etcétera, etcétera. Lo mismo es lo que hicimos nosotros cuando invitamos a nuestros estudiantes a elaborar preguntas para los exámenes.
nos permitía crear grandes bancos de preguntas sin demasiado esfuerzo. Podríamos hablar de universidades masivas o de cloud universities cuando sacamos partida de todo esto. Y llegamos ya al último apartado que tiene que ver con cómo fomentar el talento desde el entorno, desde la universidad. Y aquí vamos a hablar de la cultura de las organizaciones. Para fomentar el talento, las universidades tienen que ser capaces de hacer dos cosas. En primer lugar, de permitir experimentar, de permitir que sus docentes y sus estudiantes experimenten, hagan pruebas. En la imagen tienen ustedes a Thomas Edison, quien se cuenta que en el proceso de construcción de la primera bombilla llegó a probar con más de 10.000 materiales para ver cuál era el más eficiente a la hora de fabricar un filamento incandescente. Y cuando iba por el 9.000, dijo, bueno, no importa, ya sabemos 9.000 materiales que nos sirven. Es decir, él veía cómo la experimentación, aunque no condujera a un resultado, le permitía acumular datos y conocimientos. Y lo segundo que han de hacer las universidades es enseñar a sus estudiantes a gestionar el fracaso. No sé en Perú, pero en España todas las personas tienen un gran miedo a fracasar. Y socialmente el fracaso, el que alguien emprenda un negocio y fracase, es visto como algo negativo. Sin embargo, en Estados Unidos las personas ponen en sus currículum todos los fracasos que han tenido a la hora de iniciar negocios. Porque en una cultura innovadora como es la norteamericana, el fracaso se considera que es algo de lo que se aprende. Pues bien, tenemos que ser capaces en nuestras instituciones de hacer estas dos cosas. Por un lado, de fomentar o de dar oportunidades para experimentar. Y esto se puede hacer a dos niveles. A nivel de institución, en la UNED, por ejemplo, tenemos anualmente las convocatorias de redes de innovación docente. Estas convocatorias dan la posibilidad a equipos docentes de la universidad de probar cosas nuevas, de probar herramientas, de probar nuevas formas de evaluación, de probar nuevas metodologías, de probar nuevos materiales. Y la institución reconoce como un mérito a sus profesores el participar en estas convocatorias de innovación docente para experimentar cosas nuevas. ¿Y qué ocurre con los estudiantes? Pues miren, a los estudiantes muchas veces les damos muy pocas oportunidades de probar. Desgraciadamente hay asignaturas en las que un estudiante solamente tiene una oportunidad para probar lo que ha aprendido, que es su examen final. Y a veces el feedback que se le da de un examen final es algo como aprobado 6,5. Eso no le sirve para aprender más, ni le sirve para decir cómo puede mejorar. En la asignatura en la que yo trabajo con otros compañeros, llevamos ya un par de años utilizando esta herramienta que ven en la pantalla, se llama QStream. QStream es una herramienta que les permite de forma automática tener feedback personalizado. Explico en qué consiste. Es una herramienta que permite que cada estudiante que lo desee de manera voluntaria recibe cada día en su teléfono móvil, en su ordenador, por correo electrónico, 3 preguntas de la asignatura. Si el estudiante responde mal a una de estas preguntas, el sistema toma nota y le vuelve a pasar la pregunta unos días después. Por supuesto, con cada pregunta hay asociado un feedback, con lo cual, aunque tú respondas mal, puedes ver cuál es la respuesta correcta y aprender. Y al cabo de unos días, cuando te vuelven a formular la pregunta, podemos ver si realmente has aprendido o no has aprendido. Bien, esta es una forma muy sencilla, y además cuando el sistema detecta que has respondido en 2 ocasiones consecutivas, viene una pregunta, la da por validada y ya la retira del sistema a cada estudiante. Y esto es diferente para cada estudiante. Hay estudiantes que ven, contestan correctamente a la primera y ya no tienen que volver a trabajar con ello, o estudiantes que hasta que no contestan bien a la pregunta les sigue llegando. Y fíjense el comentario de un estudiante, dice, buenas tardes, dice, hoy no me deja responder a las 2 preguntas diarias. Me indica que no tengo ninguna pregunta pendiente. ¿Puede ser porque ayer en vez de 2 respondí 4? Dice, es que es un vicio y una forma divertida de aprender. Es decir, es una forma de permitir al estudiante experimentar, probar, ver hasta dónde ha aprendido, y lo hacemos realmente con muy poco esfuerzo por parte de los docentes. Y les decía también que las universidades tienen que permitir tienen que enseñar a los estudiantes a perder el miedo al fracaso. Algunos grandes inventos como el POSIT que ven ustedes en la pantalla, que todos utilizamos, es el resultado de un gran fracaso. En realidad,
los ingenieros de la empresa norteamericana 3M que estaban trabajando en desarrollar un pegamento súper fuerte. Pero la experiencia fue mal y lo que encontraban era un pegamento que sí que se pegaba, pero que con la misma facilidad se despegaba. Entonces, en lugar de tirar toda la basura, pensar, ¿y esto puede servir para algo? Y se dieron cuenta que podía servir para fabricar POSIT. Es decir, incluso de un fracaso podemos deducir, podemos encontrar cosas positivas. Bueno, pues tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, darles oportunidades de experimentar, de probar y también enseñarles a gestionar el fracaso. Y ya llego a la conclusión de la charla. Decíamos que para desarrollar el talento teníamos que trabajar en el ámbito personal con la imaginación. Recuerden, hacer preguntas abiertas, aprender a combinar ideas y poner en cuestión cosas que nos parecen evidentes. Al desarrollo de la imaginación ayuda mucho el crear hábitats creativos, y aquí recuerden la ventaja que tenemos los profesores de entornos virtuales para poder crear entornos virtuales creativos. Decíamos también que para desarrollar el talento era necesario disponer de conocimientos. Los conocimientos son la caja de herramientas con las cuales trabajar. Y hay que contar con aquellos recursos que tenemos y saber descubrir recursos que están ocultos, que están latentes. No tenemos que dejarnos llevar por la idea de que no tenemos todo lo que necesitamos, sino que tenemos que ver qué podemos hacer con lo que necesitamos. Y por último, tenemos que ser capaces, para desarrollar el talento, de trabajar en el ámbito personal con una actitud que enseña a las personas a afrontar los problemas, a adelantarse a los problemas para ponerle remedio, para solucionarlos, y a no estar sujetos a la cultura del puzzle, a que tengo que encajar piezas que ya están establecidas y si me falta la pieza ya no sé por dónde seguir, sino buscar soluciones imaginativas como las que veíamos en esta artesanía. Y también desde el ámbito de la institución tenemos que promover una cultura en la cual demos opciones para experimentar, para probar, para ensayar, y también sepamos o enseñemos a cómo gestionar el fracaso, a cómo del fracaso se pueden sacar cosas positivas. Si hacemos todo esto, si somos capaces de combinar todo esto, tendremos en nuestra mano la llave que nos permitirá arrancar en nuestros estudiantes el motor del talento. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y ahora quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier comentario o pregunta que deseen llevar a cabo. Muchas gracias. Pedimos el micrófono inalámbrico a un alumno que desea hacer alguna consulta. Mientras tanto, el licenciado Moreno tiene una pregunta que hacer. Estoy malistando los alumnos que quieren participar dentro de nuestro examen. Buenos días a todos los categorías. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de las paradojas sobre el desarrollo de la innovación? No llegué a comprender su pregunta, disculpe. ¿Podría volver a repetirla? Sobre la innovación. ¿Cómo la educación puede todo más innovador y creativo? La pregunta, por favor, Sí, adquiriendo la pregunta porque ya digo que yo no llego a entender. El chat, doctor, te va a colocar la pregunta. Mientras tanto, puede que sea un problema del micrófono del compañero. Si usted me quiere repetir la pregunta, se lo agradecería porque a las personas que están moderando sí que la puedo oír bien.
La pregunta que refería Alicia Molina es sobre los paradigmas. ¿Cuál es la influencia de los nuevos paradigmas en la tecnología? Justamente entendemos el paradigma el conjunto de verdades o de axiomas que consideramos reconocidos por la mayor parte de los especialistas en un determinado ámbito. Es decir, dentro de la física hay un paradigma dominante, dentro de la economía hay otro, dentro de la educación hay otro, y lo que suele ocurrir es que, porque el concepto de paradigma yo lo asocio pues a los trabajos de Thomas Kuhn, ¿no?, que hablaba de cómo esos paradigmas periódicamente son sometidos y puestos en cuestión, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, y probablemente como consecuencia del desarrollo de las tecnologías, especialmente de la aplicación de Internet al ámbito de la formación, se está produciendo un cambio de paradigma, ¿no? Ese cambio de paradigma es el que va de la educación entendida como un proceso de transmisión de conocimiento, como un proceso de divulgación, como algo orientado a capacitar a un gran número de personas, a otra cosa completamente distinta, y es el que sea cada persona la que sea capaz de aprender. El que sea cada persona el que, haciendo uso de la tecnología, pueda desarrollar su propio conocimiento. Es decir, la web 2.0 en realidad lo que está haciendo es un poco invertir los roles de los profesores y de los estudiantes, ¿no?, y replantear pues cómo estamos enfocando la educación. Todo lo que estamos viendo, los OCW, los cursos masivos abiertos, etcétera, son pequeños ejemplos de cómo el paradigma en el cual se movió la educación hasta el inicio de la revolución tecnológica de los computadores está transformando nuestra forma de entender la educación y nuestra forma de practicarla. Resulta, doctor, ¿cómo se puede promover el talento del alumno en todas las materias? ¿Cuál es el factor más importante para que esto se cumpla? Bueno, pues justamente yo creo que sería volver un poco a una de las diapositivas anteriores en las cuales estaba resumiendo todo lo que he dicho, ¿no? Es decir, un profesor tiene que pensar dentro de esa asignatura de cómo puede trabajar en la columna de la izquierda la imaginación de sus estudiantes, y para ello tiene que pensar cómo enseñar a los estudiantes a que sean capaces de hacerse preguntas sobre la disciplina en la cual está trabajando. Es decir, que sea capaz, en mi caso, por ejemplo, de cuestionar temas que tenían que ver, hacerse preguntas acerca del pasado de la historia económica de la humanidad, ¿no? Tiene que ser capaz de elaborar pruebas o sistemas de evaluación en los cuales no haya una respuesta única. Tiene que ser capaz de poner ejemplos en la disciplina en concreto de cómo el desarrollo de esa disciplina, la combinación de elementos que todos conocían dio lugar a innovaciones. Tiene que ser capaz de enseñar cómo en una disciplina en concreto ha habido personas que pusieron en cuestión cosas que todos admitían y por eso la disciplina evolucionó, ¿no? Tiene que ser capaz también de que los estudiantes distingan entre información y conocimiento y que entiendan que el conocimiento es algo que tiene que ver con la apropiación de informaciones y que es la transformación de esas informaciones en elementos que ellos puedan aplicar a su entorno. Y tiene que desarrollar también un conjunto de actitudes, ¿no? Eso por lo que hace con cada persona. Y luego, en relación con el entorno de sus estudiantes, pues tendrá que pensar cómo puede con su entorno virtual generar hábitats, como estáis viendo, que fomenten la creatividad, que fomenten la imaginación. Tiene que hacer consciente a los estudiantes de cuáles son sus recursos, de qué recursos hay en su entorno para poder aprender. Y luego tiene que darle oportunidades de experimentar y oportunidades de aprender a gestionar el fracaso. Yo creo que todas estas cosas que vemos en esta diapositiva las podríamos hacer cada uno de nosotros en nuestra asignatura. Sería algo así como tener un checklist en mi asignatura y decir, ¿de qué manera estoy trabajando la imaginación? ¿De qué manera estoy enseñando a mis estudiantes a desarrollar o a generar conocimiento? ¿De qué manera estoy desarrollando ciertas actitudes?
¿qué hago yo en mi aula virtual para generar un hábitat que fomente la imaginación? ¿Cómo les enseño a aprovechar recursos que están en su entorno? ¿Y cómo les doy oportunidades para experimentar y oportunidades para aprender de sus fracasos? Eso sería el punto de vista de cómo encontrar asignatura. Estamos recibiendo algunas otras consultas. Doctor, respecto a la elaboración de las preguntas para los exámenes, normalmente en la práctica la mayoría de docentes suele elaborar preguntas cerradas, ¿no? ¿Cómo fomentar, ¿no? De que se puedan, a través de las preguntas abiertas, ¿no? elaborar otros niveles cognitivos, más de análisis, más de interpretación? Pero ¿cómo fomentar esta manera en el pensamiento del docente de él? Yo creo que hay algo que nos han enseñado los MOOC y que probablemente, bueno, no sé, quizás ustedes lo estén haciendo, yo desde luego no, pero hay algo que nos están enseñando a hacer los MOOC, que es la utilización de la evaluación por pares. El problema de las preguntas abiertas es que requieren mucho tiempo de trabajo por parte del profesor para poder dar un feedback. Y por eso en muchas universidades, como por ejemplo en la UNED, donde tenemos demasiados estudiantes por profesor, pues se suele recurrir a respuestas cerradas. Pero una alternativa a esto es utilizar la evaluación por pares. Es decir, el enseñar a los estudiantes a cómo pueden evaluar y dar feedback para la mejora a otros compañeros, ¿no? La mayor parte de las plataformas disponen de herramientas que permiten que los estudiantes entreguen sus trabajos y luego la plataforma de manera automática reenvía de manera anónima 2, 3 o 4 trabajos, los que fijemos, a cada uno de los estudiantes para que cada uno de ellos haga una valoración. El elemento clave para que esto funcione bien es que los estudiantes cuenten con una buena rúbrica, es decir, con un buen documento en el cual se les explique cuáles son los criterios de evaluación. La evaluación por pares requiere un cierto entrenamiento, pero desde luego, una vez que los estudiantes han hecho ya 1, 2, 3, 4 ejercicios de este tipo, empiezan a mejorar notablemente en el feedback que dan a otros estudiantes. Y también empiezan a mejorar notablemente en su rendimiento. Porque cuando yo soy capaz de orientar a otros sobre cómo mejorar, estoy aprendiendo también a valorarme a mí mismo, ¿no? Es decir, que yo creo que un poco la alternativa a las pruebas de respuesta única sería empezar a utilizar de manera más o menos frecuente este tipo de evaluación por pares. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí. Me están preguntando cómo romper el paradigma de los estudiantes por querer aprobar en vez de aprender. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque yo creo que llevamos profesores preocupados porque a los estudiantes solo le importa aprender. Y a veces discutimos con compañeros míos que tienen exámenes como los profesores de respuesta cerrada. Y me dicen, es que aunque aprueben el examen, yo creo que no saben. Y pues entonces es que estás evaluando mal. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es alinear el examen con lo que nosotros queremos que aprenda el estudiante, ¿no? Es decir, si yo quiero que el estudiante, porque es verdad, o sea, también tenemos que saber aprovechar la fuerza que tiene el que el estudiante quiere aprender, ¿eh? Entonces, esa es probablemente nuestra arma más poderosa. El estudiante lo que quiere a todas costas es aprender. Entonces, tenemos que diseñar sistemas de evaluación, ¿sí?, que le permitan aprender. Es decir, que cuando el estudiante apruebe, haya aprendido. O sea, que aunque él no quiera, haya aprendido, de alguna manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la asignatura, pues nos interesa desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para expresarse de manera oral con corrección, la capacidad de relacionar cosas. Entonces lo que hemos hecho es diseñar un tipo de examen que requiere el desarrollo de ese tipo de competencias. Y luego es muy importante facilitarle muchas oportunidades a lo largo del curso para que pueda experimentar, como decíamos.
para que puedan, entre comillas, fracasar y aprender de sus fracasos, ¿no? Y que yo creo que la solución podría ir por ahí, ¿no? Es decir, está bien, partamos de que el estudiante solo quiere aprender, entonces hagamos un tipo de, solo quiere aprobar, entonces hagamos un tipo de exámenes que de alguna manera le obliga a aprender. ¿El auditorio hay alguna pregunta? ¿Sí? Doctor, hay docentes proyectados las redes de educación a distancia, educación virtual. Usted en su exposición menciona acerca del entorno facilita o estimula el aprendizaje en los estudiantes. Y en la modalidad virtual, de experiencia virtual, tenemos un perfil bastante variado, ¿no? ¿Cómo preparar estos materiales? ¿Cómo hacer para que su aprendizaje, considerando que también hay muchos estilos de aprendizaje por parte de este perfil de alumno muy heterogéneo, ¿cómo hacer? ¿Cómo preparar estos materiales para que sean más facilitos de aprendizaje para los estudiantes? Claro, pues yo creo que lo que tenemos que hacer efectivamente es permitir itinerarios distintos, es decir, permitir que haya estudiantes que puedan utilizar los materiales como mejor les sirva dentro de su estilo de aprendizaje. Pongo algún ejemplo. Puede que haya estudiantes que sean muy reflexivos, muy sistemáticos y que ellos prefieran estudiarse el tema y luego hacer un ejercicio de autoevaluación para ver qué es lo que ha aprendido. Pero hay muchos estudiantes que no aprenden así. Hay muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, cuando cae en sus manos una máquina de videojuegos o un móvil nuevo, no se va a estudiar el manual y luego mira si sabe hacerlo, sino que empieza manejándolo. Es decir, pues puede haber estudiantes que decidan que prefieren primero intentar responder a las preguntas de autoevaluación para ver qué es lo que no saben y luego ir al material de estudio. En esto se están haciendo muchas experiencias muy interesantes en los MOOCs, ¿no? Saben que en parte el interés de las grandes universidades americanas en este tipo de cursos es porque les proporcionan una gran cantidad de datos sobre cómo actúan los estudiantes. Y yo pude leer un trabajo en el que se habían llegado a analizar miles de datos a partir de la forma en que los estudiantes utilizaban los materiales. O sea, había estudiantes, por ejemplo, que preferían oír un vídeo seguido, habían estudiantes que preferían parar el vídeo y luego manejar el texto o luego contestar preguntas. Y lo que tenemos que tener son materiales en formatos diversos y también proporcionar al estudiante vías alternativas para llegar al mismo camino. No tenemos por qué pensar que todas las personas tienen que hacer exactamente lo mismo para llegar a sacar un buen rendimiento en la asignatura, sino que puede haber personas que, en función de su estilo de aprendizaje, puedan trabajar de una manera o de otra. Otro ejemplo. ¿Qué ocurre con el aprendizaje colaborativo? Bueno, pues es que tenemos estudiantes que se desempeñan perfectamente trabajando de manera autónoma. Y no tenemos por qué impedirles que funcionen así. Sin embargo, tenemos estudiantes que se desempeñan muy mal trabajando solos y rinden más cuando trabajan con otros. Entonces tenemos que aprender y ser capaces de detectar cuáles son los estilos de aprendizaje y pensar cómo podemos diseñar cursos y diseñar materiales que sean utilizados de manera distinta y en secuencias de empleo diferentes por distintos tipos de estudiantes. Muchas gracias, doctor. La tecnología puede ser o no un riesgo para el desarrollo del pensamiento creativo e innovador. Me gustaría que nos explique, a ver, por qué podría ser o no la tecnología un riesgo para el desarrollo del pensamiento creativo e innovador. Bueno, pues por ejemplo, puede ser un riesgo para el desarrollo del pensamiento creativo cuando utilizamos la tecnología para cortar y pegar trabajos. Es decir, si yo les pongo una tarea y les dejo usar tecnología y el estudiante usa la tecnología para irse a Google
encontrar páginas web, cortar y pegar, pues evidentemente ahí no se está haciendo un uso creativo de la tecnología. Si les planteo, como les decía en uno de los ejemplos, usted lo que tiene que hacer es un vídeo de 2 minutos que va a subir a YouTube explicando este problema, pues estoy fomentando su creatividad, estoy fomentándole el pensar en cómo utilizar lenguajes audiovisuales, el pensar en cómo aprender a utilizar nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Esos serían 2 ejemplos de cómo en un caso la tecnología se utiliza de manera no creativa y cómo en el segundo se utiliza de manera creativa. A pasar a la doctora Rosel. Miguel, muchísimas gracias por esta importante disertación esta mañana. Como siempre, tenemos los mejores comentarios de todos quienes te han escuchado anteriormente. Siempre que te hemos invitado, tu capacidad de didáctica de disertación es, como lo estamos experimentando, increíble. Y lo más importante, Miguel, si nos permites, por favor, para que esta presentación sea publicada en la página de nuestra Dirección de Educación a Distancia para la visualización de toda la comunidad universitaria y público en general. Efectivamente, como tú muy bien lo has dicho en las respuestas, compartimos de que lo más importante para poder cumplir todos estos objetivos de generar el talento innovador en nuestros alumnos es la disponibilidad, la creatividad que podamos tener y el conocimiento de quienes impartimos la docencia en toda la modalidad de educación a distancia, en la modalidad presencial. Esta mañana están con nosotros alumnos de la Escuela Profesional de Educación de nuestra universidad. Para todos sus compañeros también estará disponible esta presentación en la página de la Dirección de Educación a Distancia para hacer exclusiva la comunicación, para que todos puedan contar con este importantísimo tema que nos ha impartido hoy el doctor Miguel Santamaría. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente. Los abogados de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez, y todas nuestras autoridades académicas. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Miguel Santamaría, desde el Perú hacia México. Gracias también a todos los que se han conectado. Esta transmisión de España a Perú también se está transmitiendo a nivel nacional a los estudiantes de las unidades descentralizadas de todo el Perú. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Now,